Recordemos que posee una vivienda en Madrid, otra en Vigo con plaza de garaje, otra en A Coruña también con plaza de garaje y una finca rústica en el municipio gallego de Ames. Es la vivienda de A Coruña la que ahora mismo no figura entre sus propiedades. Y de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, una compra-venta de vivienda sí que se consideraría una modificación sustancial, igual que también lo sería la firma de una hipoteca o tener una nueva vía de ingresos recurrente. Pero entre tanto, a ver, porque está la polémica y os quiero preguntar a los que manejáis datos sobre la vivienda de Feijóo, quién la paga, pero es que después de saber esa polémica, hoy el diario.es publica: Feijóo y su dirección ocultan al Congreso los ingresos que perciben del Partido Popular. Vean esto. Feijóo y la dirección del PP ocultan al Congreso los ingresos que perciben del partido, según el diario.es. Quien nada tiene que ocultar, no se esconde. En 2022, cuando llegó a Madrid, se reveló que el líder del PP había incrementado su patrimonio en 600.000 euros en apenas 2 años. La política útil. Más allá de no actualizar su declaración de bienes patrimoniales desde 2023, el PP como organización tampoco cumple con la ley de transparencia. Nadie espera balance de gestión, porque apenas existe. Tal y como explica el diario.es, Tellado olvida indicar los sobresueldos percibidos como portavoz del grupo parlamentario, que fue entre diciembre de 2023 y julio de 2025. Una imagen bastante lamentable. Ni los que pueda percibir ahora como secretario general. Parece que cantan con diferentes tonos. Lo mismo ocurriría con Esther Muñoz, quien entró en la dirección del PP en noviembre de 2023, después de presentar su declaración de bienes ante el Congreso. Y es que tienen miedo. No informa así de todos los sobresueldos que haya ingresado posteriormente, ni como vicesecretaria ni como portavoz, que es ahora. Agonicen cuanto quieran. La situación es similar con Jaime de los Santos, Borja Semper, Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Funes o la portavoz en el Senado, Alicia García. No es el único, Que o bien ofrecen información vieja o no la han actualizado al adquirir nuevas responsabilidades. ¡No puede ser! Es en este punto donde la dirección del PP incumple la ley. ¿Qué está pasando aquí, Maraña, Gallego? Bueno, hace ya tiempo, ya en el año 2023, estaba repasando ahora las fechas, ya publicamos algunas historias sobre lo que llamábamos el misterio de las 2 viviendas de Feijóo en Madrid. Porque en principio parece un poco chocante que si alguien dentro de su patrimonio tiene vivienda en Madrid, pues no viva en la vivienda que tiene en Madrid, ¿no? Parece que lo normal es vivir en ella. Bueno, en el caso de Feijóo parece que esa la dedica al alquiler o a lo que sea, y vive en otra, en una zona que todo el mundo que conozca Madrid sabrá que es de las más caras de Madrid, que es el Viso, la zona del Viso, y que se supone, porque esto sí lo ha dicho Feijóo públicamente, que paga el partido. Y luego ya no sabemos más datos. Sí, pero que no tenemos más datos. Entonces, en ese sentido, lo que yo reprocho con más contundencia es la falta de transparencia, porque no es un capricho que alguien pregunte por, oiga, entonces, ¿cuáles son sus ingresos? Claro. Es que hace tiempo que por la ley de transparencia es obligatorio hacer públicos los ingresos de uno. Y si hay cambios en esos ingresos o en el patrimonio de un diputado o de un dirigente político, está obligado en el Congreso o en el Senado, en su caso, a informar de esos cambios. En el caso de Feijóo no ha informado de ningún cambio desde 2022. Entonces, claro que hay derecho a preguntarse. Es que además la reacción es siempre como si hubiera una persecución. ¿A usted qué le importa lo que? ¿Cómo que no importa? Claro, importa lo de todos. Es una obligación legal. Oiga, cúmplase, transparencia, si nadie le pide nada raro. Es decir, oiga, si ha habido cambios en su patrimonio, ¿qué cambios ha habido? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Quién paga esto? Etcétera. Porque el ciudadano tiene derecho a conocerlo, de todos. Oye, qué bien, porque iba a empezar por allí. Transparencia exigible para todos. Claro. Lo subrayo, que tenemos un gobierno, por cierto, que de transparencia predicó mucho, pero practica poco. Pero bueno, estamos hablando de Feijóo. ¿En los ingresos que recibe? Me mojo. No, de transparencia, cuando se le reclama transparencia por muchos asuntos. Pero estamos hablando de Feijóo y no me escondo. A ver, los partidos políticos normalmente facilitan la residencia, como hacen también muchos Si no tiene casa, tiene un piso en Madrid, Feijóo. Altas instituciones, facilitan residencias. Pero Feijóo tiene un piso en Madrid, de su propiedad. Vale, y que el partido le facilite un piso. Otro piso. Pero que entra dentro. Oye, es libre de alquilar el piso, que pueda tener él, su mujer, su hijo, cuando sea adulto, porque todavía no lo es. Pero bueno, el caso es que transparencia para todos. Estoy de acuerdo con Jesús. Y
dentro de que en este caso todavía no hay indicio ni sospecha de que haya una irregularidad, de que haya algo que se oculta. Lo que sea es la constancia de que el patrimonio ha crecido mucho. Es que no lo ha contado. Eso lo hay, pero él no termina de aclarar casos de políticos cómo se ha que puede ser producido absolutamente justificado. Pero insisto, que es que es obligatorio, tú lo sabes, en la declaración de intereses del Congreso. Y es más, digo más, ojalá hubiera mecanismos para que eso de no cumplir tuviera consecuencias. Tuviera efectos. Porque si no es un cachondeo. Y yo en eso, sí, esto de, no, pero otros no ejercen la transparencia. Estamos hablando de los ingresos que reciben. Que yo sepa, todo el gobierno está absolutamente retratado. ¿Cuánto gana cada uno? El Diario Público ha publicado: Feijóo debe actualizar su declaración de bienes y rentas en el Congreso. Tiene cambios sustanciales con la polémica de fondo de quién paga su vivienda en Madrid. Vean esto. Feijóo lleva 3 años sin actualizar su declaración de bienes y rentas en el Congreso. ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonios? Entre su patrimonio hay varias dudas. Yo no pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase. El presidente del PP no figura, según público, como propietario de un inmueble en A Coruña en el registro de la propiedad. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? Pero en la declaración de bienes que aportó al Congreso en 2023 sí que aparece dicha vivienda, por lo que no se sabe qué ha hecho con ella. Ya está bien de tomar el pelo a la gente. Además, Feijóo también se niega a desvelar cuánto dinero le abona el partido como gastos de representación para pagar un piso en Madrid. ¿Cuánto paga usted su partido por el alquiler de la vivienda que tienen en el Viso? Una vivienda de 244 metros cuadrados en el Viso, el barrio con la mayor renta per cápita de España y donde el alquiler por un piso similar al de Feijóo llega a los 4.000 euros mensuales. Repáselo. En una de las últimas declaraciones de bienes al frente de la Xunta de Galicia en 2020, sin contar las viviendas, el patrimonio neto de Feijóo era de 81.593 euros. Mi sueldo es aquel que declaro en el impuesto a la renta a las personas físicas. 2 años después, sin contar las viviendas, su patrimonio neto ascendía a un poco más de 930.000 euros, casi unos 849.000 euros más que 2 años antes. Si la declaración de la renta la tiene usted. Son las cuestiones del dinero de Feijóo que no sabemos y que el presidente del PP se niega a aclarar. ¿Y esto de la vivienda por qué está dando tanto de sí? Bueno, como en algunos medios, otros no cuentan nada. Sí, como sabéis, en el diario publicamos la semana pasada que el Partido Socialista había registrado una iniciativa en el Congreso para obligar al jefe de la oposición a hacer pública su declaración de renta, patrimonio, los ingresos que tenía y lo que cobraba en concepto de dietas o de otro tipo de asuntos como complementos por parte del Partido Popular. ¿Y por qué presenta esto el Partido Socialista? Porque la declaración de actividades, como ha ido luego contando el Diario Público, de Feijóo no ha sido actualizada desde el año 2023. Es decir, el presidente del Partido Popular declara en ese registro del Congreso que sigue cobrando un complemento como presidente del Grupo Popular en el Senado, cosa que ya no es del Congreso. Y luego dice que recibe 50.000 euros por parte del Partido Popular, pero no especifica en qué concepto, ni si eso ha ido variando en estos últimos 3 años. Y luego él siempre dijo, bueno, ha cambiado la versión. Primero dijo que ese dinero que recibía del partido era para pagar el alquiler de su casa y la semana pasada dijo que el alquiler lo pagaban su mujer y ella. Bueno, se le exige transparencia como al resto de cargos públicos, ¿no? ¿Cuánto dinero entrega el PP a Feijóo para que pague su alquiler? ¿Cuántos pisos posee el líder de la oposición? Por ahora no podemos responder a estas preguntas porque su historial inmobiliario está lleno de opacidades. Alberto Núñez Feijóo lleva 4 años viviendo de alquiler en El Viso, uno de los barrios más caros de Madrid, pese a tener en propiedad otro inmueble en Chamberí. Según consta en su última declaración de bienes como diputado en agosto de 2023, en ese momento percibía más de 52.000 euros anuales en concepto de gastos de representación. Fue el propio Feijóo quien reconoció que ese dinero lo destinaba al alquiler de un piso de 244 metros cuadrados. ¿Y qué dijo hace tan solo unos días en los pasillos del Congreso? Pues que el alquiler lo paga su familia, es decir, él y su mujer. Pero no aclaró si el partido le sigue transfiriendo fondos para hacer ese pago. Todavía hay más. En 2022 su patrimonio sufrió un incremento significativo y es otro misterio el origen exacto de ese enriquecimiento. Quédate que te contamos todas las opacidades del historial inmobiliario de Alberto Núñez Feijóo. Aunque viva de alquiler, Feijóo es propietario de varios inmuebles. Vamos a verlos. Feijóo entró en el nuevo siglo con 38 años y sin vivienda,
Pero las cosas cambiarían pronto. En 2001 pidió 2 préstamos hipotecarios. El primero lo firmó en Madrid el 25 de julio por un importe de 270.455 euros y compró el piso de Chamberí que hemos mencionado al inicio. Tan solo 2 días después, en Vigo firmaba el segundo préstamo por 95.800 euros para adquirir un segundo inmueble con plaza de garaje incluida en el centro de la ciudad gallega. ¿Qué valor tienen actualmente estas viviendas? En Vigo, el portal Idealista tasa un piso del mismo edificio y con una superficie parecida, 76 metros cuadrados, en 217.000 euros. La vivienda de Madrid es más grande y obviamente mucho más cara. Son 121 metros cuadrados más otros 15 de terraza descubierta. Idealista le calcula un valor de 796.000 euros. ¿Y qué hace con estas viviendas? No sabemos si a día de hoy las está alquilando porque cuando Público preguntó al portavoz del PP, este no quiso aclararlo. En las declaraciones de bienes que Feijóo hizo llegar primero al Parlamento gallego y luego al Congreso, constan ingresos por rendimientos de arrendamientos de inmuebles desde 2012, pero no aclara qué inmuebles tiene alquilados. El último dato que tenemos corresponde a 2022, año en el que declaró unos ingresos de 5.500 euros. Si la vivienda alquilada fuese la de Madrid, Feijóo estaría ingresando una cifra irrisoria, a no ser que hubiera tenido el piso vacío parte del año. En la declaración ante el Congreso, que lleva 3 años sin actualizar, Feijóo revela que en 2023 adquirió otro inmueble en A Coruña, también con plaza de garaje. Sin embargo, en una consulta reciente hecha por Público, ya no aparece en el registro ninguna propiedad a su nombre en esa ciudad. ¿Ha vendido Feijóo esa vivienda? Otra pregunta más sin respuesta, porque el PP tampoco ha contestado a Público cuando preguntó por ello. ¿Cuál es el problema? Que de haber vendido ese inmueble, Feijóo debería haber incluido la operación en una nueva declaración de bienes que, recordemos, lleva 3 años sin actualizar. En 2007, Feijóo también adquirió una finca en la parroquia de Meira, del municipio pontevedrés Moaña. Tiene una superficie de 579 metros cuadrados. Inicialmente contaba con una calificación de finca rústica hasta que se le permitió urbanizarla. Gracias a esa recalificación construyó en ella un chalet con piscina y 375 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas. El presupuesto, según publicó en su día la prensa gallega, ascendió a 215.000 euros. Pero en 2021 el expresidente de la Xunta vendió el chalet. Ese año declaró haber tenido una ganancia de más de 183.000 euros. Esa sería la diferencia entre lo que le costó el terreno y la construcción del chalet y el precio al que lo vendió. ¿Qué más revelan los datos de las declaraciones de bienes de Feijóo sobre su evolución patrimonial? Hablamos de depósitos, planes de pensiones, fondos de inversión, cuentas corrientes, etc. Entre el 4 de agosto de 2020 y el 24 de mayo de 2022, su patrimonio neto en dinero y activos financieros aumentó, ojo, 848.924 euros. En 2020, el patrimonio neto de Feijóo ascendía a 81.593 euros entre depósitos y planes de pensiones, pero también contaba con un préstamo. Y en 2 años multiplicó su dinero por 10 porque en 2022 su patrimonio neto se acercaba al millón, 930.517 euros. Y había liquidado el préstamo, los depósitos y planes de pensiones habían aumentado y además era dueño de 2.500 acciones de Inditex con un valor entonces de más de 50.000 euros. ¿Pero a qué se debe este incremento patrimonial? Una parte procede de la venta del chalet de Moaña, aunque el líder del PP nunca ha aclarado a qué precio lo vendió. Esa opacidad impide conocer qué parte del aumento patrimonial de Feijóo proviene de la venta del chalet y qué parte tiene otros orígenes posibles. Público trasladó la pregunta al Partido Popular, pero su portavoz se limitó a responder que toda la información que Feijóo tiene que remitir la ha remitido a donde corresponde. Cuando los diputados adquieren su condición parlamentaria, están obligados a presentar lo que se conoce como declaración de bienes y rentas. Además, también deben dejar constancia cuando se modifiquen sus circunstancias. No cualquier cambio, por mínimo que sea, pero sí aquellos que sean sustanciales. Feijóo solo presentó una declaración de bienes en 2023. Ahora el líder del PP tiene 2 elementos que pueden someterse a análisis. Por un lado están sus propiedades.
Recordemos que posee una vivienda en Madrid, otra en Vigo con plaza de garaje, otra en A Coruña también con plaza de garaje y una finca rústica en el municipio gallego de Ámez. Es la vivienda de A Coruña la que ahora mismo no figura entre sus propiedades. Y de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, una compra-venta de vivienda sí que se consideraría una modificación sustancial, igual que también lo sería la firma de una hipoteca o tener una nueva vía de ingresos recurrente. Por este motivo, si Feijóo ya no es dueño de la vivienda, debería informar al Congreso. El otro elemento difuso es cuánto dinero le paga el PP a Feijóo en concepto de gastos de representación. Usted, que es el adalid de la transparencia, señor Feijóo, díganos cuánto paga usted o su partido por su casa en el Viso. En 2023, el Partido Popular abonó a Feijóo unos 52.000 euros. Pero actualmente ni el líder de la oposición ni su partido han aclarado si esa cantidad ha cambiado. Si esta cantidad no ha cambiado de forma extraordinaria, no sería necesario que informara al Congreso. Pero la incógnita de momento se mantiene. ¿Existe alguna sanción para cuando un diputado no renueva sus declaraciones de bienes? La respuesta es que no. Además, las Cortes Generales tampoco tienen capacidad para supervisar la información que aportan los diputados. Esto, sin embargo, no significa que no estén obligados a hacerlo. Nos quiere seguir dando lecciones y a nosotros se nos hace una duda, y es que todos cumplimos con el reglamento del Congreso. Todos cumplimos con la buena práctica de hacer una declaración de bienes, de intereses económicos en el Congreso. Eso no es solo una foto fija del año 2023 cuando uno llega al Congreso, sino que si tu situación va cambiando, tienes que ir actualizando en alas a la transparencia tus ingresos, las percepciones que recibes, etcétera. Nosotros lo que le queremos preguntar al señor Feijóo es si es que lo va a hacer. Nos han dicho que del comité director del Partido Popular cobran todos los diputados del Partido Popular. Queremos saber si esto está reflejado en las diferentes declaraciones de bienes. Hemos oído que el señor Feijóo vive en un piso del Viso, en un ático, en un chalet, no sabemos. Pues que lo explique, si está recibiendo unas retribuciones en especie y de quién es. Nos hacemos estas preguntas, porque en política hay dos maneras de entender la corrupción y la transparencia. Quien convive con la corrupción o quien reniega de ella y actúa. Quien convive con la corrupción y mira siempre hacia otro lado, que es el Partido Popular, o quien reniega de la corrupción, actúa expulsando y que es el Partido Socialista. Y en la transparencia lo mismo. Hay dos maneras de entenderla, o utilizarla como un discurso para los demás o aplicártela para ti mismo. Nosotros elegimos la segunda. Estándares de transparencia elevados. Ahora le toca elegir al señor Feijóo. Porque a nosotros el señor Feijóo cada día, cada hora, nos hace pasar la ITV al Partido Socialista. Y la pasamos. Lo único que le pedimos ahora al señor Feijóo es que exija también pasar la ITV a los miembros de su comité director o que exija pasar la ITV al Partido Popular. Vaya, 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 qué calladito se tiene Feijóo quién le paga el casoplón donde vive en Madrid y lo que le costó contar cuánto cobra. Sígueme, que te cuento. Feijóo es tan torpe que ha conseguido un efecto boomerang al preguntarle al presidente del gobierno si había hecho ya la declaración de la renta. ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonio, señor Sánchez? Si quiere, hoy mismo, yo la presento con usted, la hacemos público y así nos enteramos de cuánto paga usted su partido por el alquiler de la vivienda que tienen en el Viso. Y oye, pues estaría muy bien saberlo, más que nada porque si lo paga él, estupendo, pero si lo paga su partido, lo tiene que declarar en la renta. Y si ya se lo pagan otros... Según publican los medios, esta vivienda pertenece a un directivo bancario, un directivo de Abanca, aquel banco que nació a partir de Nova Caixa Galicia, la fusión de las bancas gallegas Caixa Galicia y Caixa Nova, que propició, en contra del criterio del gobernador del Banco de España, a ver si sabéis quién... Exacto,
Feijóo, una fusión que fue un auténtico desastre y que tuvo que ser rescatada con dinero público con 9.000 millones de euros. Es decir, el empeño de Feijóo por fusionar dos cajas gallegas nos costó a los españoles 9.000 millones de euros. Después, este banco se le vendería por 1.000 millones de euros al venezolano Juan Carlos Escotet, amigo de... eso es, Feijóo. Qué gran gestor es Feijóo, ¿eh? En cuanto a su sueldo, Feijóo ocultó casi la mitad del sobresueldo que cobraba como líder del Partido Popular. Antes de las elecciones del 23J, el partido filtró que solo había ganado 39.250 euros, ocultando que también había recibido otros 31.850 euros del Senado. En total, el político más decente de nuestro país cobró hasta 140.000 euros anuales en 2023, que es el último año del que tenemos datos. Año 2023. A día de hoy se estima que Feijóo cobra 170.000 euros anuales. 70.000 euros más que Pedro Sánchez. Por cierto, Feijóo incrementó su patrimonio en más de 600.000 euros en solo 2 años, de 2020 a 2022. Todos sabemos quién es Begoña Gómez, pero ¿alguien sabe quién es la mujer de Feijóo? Te la presento. Se llama Eva Cárdenas, exdirectiva de Inditex y ahora empresaria en una empresa inmobiliaria en La Coruña que se llama Niebla Azul SL. Sí, Niebla Azul. Parece un poco como la dirección política del PP, ¿verdad? ¿Y por qué te hablo de ella? Porque mientras en La Coruña, con un sueldo medio de 1.400 euros, los alquileres están por encima de los 1.000 euros, ella ha duplicado sus ganancias en el año 2024. Además, ha ganado 122.000 euros facturando solo 172.000. Una empresaria de éxito, sin duda. Si hay algún empresario con ese margen, que levante la mano. Y mientras su Alberto, nuestro Alberto, pidiendo que se liberalice el mercado. Y mientras Alberto pidiendo que no se pongan topes al alquiler. Y mientras tú no puedes encontrar un alquiler asequible, el PP pide que se liberalice el mercado y las comunidades autónomas que gobiernan ponen todas las trabas a la ley de vivienda, la familia Feijóo duplica sus ganancias. Al final en España hay dos tipos de niebla. La del clima gallego y la que no te deja ver quién gana con la vivienda. Y esto es lo que no te cuentan. Y ahora cuéntalo tú y compártelo.